Buenas noches a todos. Hoy nos acompaña Mariano Pereira Esteban, un escritor santafesino y amigo, que en el año 2009, entre unos 5.000 postulantes, ganó el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, cuya celebración y entrega se hizo en París en ese año, y que en el año 2011 publicó su primer libro de relatos, Los Ferrodontes, a través de una editorial mexicana. Este año, hace muy pocas semanas, Mariano acaba de publicar su primera novela, 14-9, también en México, y tuvo la oportunidad de viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hacer esa presentación. Estamos en presencia entonces de Mariano Pereira Esteban, escritor santafesino. ¿Cómo andas, Mariano? Hola, buenas noches, Tani. Quisiera, para empezar esta conversación, contar una pequeña anécdota que creo que es representativa de la personalidad de Mariano. No sé si me va a dejar contarla, vamos a ver. Hace unos años nos empezamos a enviar correos electrónicos con los trabajos de cada uno, como para obtener una opinión, ¿no? Respecto de ese trabajo. Y entonces yo le envié a Mariano en ese momento algunas notas y textos breves que publicaba en el diario, y algunos inéditos. Y Mariano me respondió enviándome 3 novelas inéditas, completas, terminadas, y un volumen de cuentos también completo. Y a mí me sorprendió mucho porque me parece que ahí hay una cuestión sobre la que hemos conversado más de una vez, y es esta suerte de distancia entre la escritura y la publicación, o entre la obra y la obra circulante. ¿Siempre lo viste así, Mariano, desde que empezaste a trabajar en estas cuestiones? Sí, en realidad lo vi así y no siempre lo pensé. Es decir, existe la escritura, la publicación es una instancia aparte, y estoy absolutamente convencido de que la edición, el mundo de la edición y el mundo de la publicación es un mundo completamente distinto al mundo de la literatura propiamente dicho, o para ser un poco más específico, es diferente al mundo de la elaboración literaria. Alguien que escribe, si quiere publicar o quiere editar, tiene que aprender ciertas cosas que no vienen incluidas en el oficio de escritor. Al menos es lo que me pasó a mí. ¿Qué sucede cuando uno empieza a escribir desde una determinada edad? No sé cuál habrá sido tu caso en particular, y empieza a elaborar determinados trabajos que eventualmente llegan a un final o a un final provisorio, pero la publicación se posterga indefinidamente hacia adelante. Alguna vez me dijiste no pasa nada. Acumula. ¿Y entonces? Acumula, y se corre el grave riesgo de reciclar también. Es decir, por ahí lo que tiene la publicación es que deja estancada una obra y ya no se puede mover. En cambio, si uno escribe y termina obras y quedan en el cajón, probablemente esa obra corre el riesgo de que sea después de un tiempo reactualizada, reciclada, utilizada para otra cosa, porque lo que suele ocurrir también es que, o me ocurre a mí, es que el ver una obra propia a la distancia, con el paso del tiempo, uno deja de reconocerse en esa obra por el progreso o el crecimiento. Sí, la misma distancia. Exactamente, la misma distancia, y entonces muchas veces a ese yo que mira, que ve en la obra, ese yo del pasado, y a veces no gusta tanto, o a veces uno se da cuenta que ha cambiado, y entonces... Lo mismo puede pasar con una obra publicada también. Ni hablar, pasa, claro, pero claro. Ya está publicada, ya quedó quieta. Uno está condenado a eso. Exactamente. Ahora, más de una vez también hablamos de la cantidad enorme que hay en Santa Fe y en cualquier lado, de personas que escriben permanentemente y quizás nunca en toda su vida, o muy pocas veces, pueden acceder a publicar efectivamente ese trabajo. Esta suerte de escritores anónimos y que escriben muy bien. Muy bien, sí. Por eso digo, no es muy difícil analizar cuáles son los mecanismos que hacen que un escritor sea publicable o no. Yo sinceramente no los conozco, porque tampoco conozco muy bien y no quiero nunca quise entrar en el análisis de cuáles son los mecanismos del mercado editorial, no lo conozco. Pero lo que sí conozco y estoy seguro es una legión de escritores que no pueden o no quieren o no les interesa publicar, pero que tienen obra publicada, claro, escrita, perdón. Sí, porque ahí uno entraría en el terreno de con qué criterio se juzga una obra. Yo creo que ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Los criterios que puede tener una editorial o un lector determinado, un poco de suerte, un poco de
ubicuidad en el momento, muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las instancias de legitimación de un escritor para que sea publicable o no? No hablamos de consagración, que eso es otra historia. Estamos hablando de legitimación, quién es publicable y quién no. Son muy difusos esos mecanismos, muy ambiguos, muy coyunturales. Yo creo que también se corre el riesgo que alguien que escribe, se dedica y pone toda su potencialidad a la publicación, corre el riesgo de perder mucho tiempo del que se dedica a escribir. Me gustaría hacerte algunas preguntas respecto de lo que podríamos llamar el trabajo del escritor, el oficio del escritor en términos muy generales, digamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés? Alguna vez hablamos de esto. Probablemente no me respondas lo mismo que en esa ocasión, pero no importa, porque seguramente no te vas a acordar. O lo inventé. O lo inventaste en ese momento. Pero ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de tu relación con la literatura, con lo literario? ¿Como escritor? Tu primer recuerdo, no como escritor, como niño, como persona. Sí, invariablemente mi primer recuerdo remite a mi abuelo materno. A mi abuelo materno. Era un lector, no solo constante, sino un lector admirable, con una memoria enorme, una combinación peligrosísima. Alguien que leía una novela y podía recitar una hoja cualquiera de una novela de memoria. Bueno, él te narraba. Él me narraba. Él te contaba cuentos. Me contaba cuentos sin ningún tipo de resquemor a nada. Para darte una idea, yo escuché historias narradas de Lovecraft a los 6 años, 7 años. Y bueno, esos son mis recuerdos. El estar tomando un mate cocido en el living con mi abuelo, relatando historias que me parecían increíbles. Me hace acordar de este ejemplo, lo que hacía la ISECA hace unos años en el canal ISAT, donde él tomaba cuentos clásicos, sobre todo policiales, ¿no? Y los recreaba un poco antojadizamente, si se quiere, ¿no? Sí, les daba ese tono de la narración oral que hace que la obra sea una cosa completamente distinta. Totalmente diferente. Sí, muy interesante. Y el primer recuerdo, comillas, adulto, o en todo caso la primera vez que te sentiste que estabas elaborando algún texto, alguna cuestión relacionada a la literatura. Mira, yo creo que me di cuenta de que lo que yo escribía era más que mío, o sea, que podía salir cuando salí del entorno familiar. Cuando algún texto mío fue leído fuera del entorno familiar y tuve alguna observación, algún comentario al respecto, creo que en ese momento, ya sea un texto en la escuela primaria, cuando nos obligaban, nos hacían escribir redacción, famosa redacción, cuando alguna vez tuve alguna devolución interesante de algún docente diciéndome, mostrándose interesado o curioso por aquello que había escrito, yo creo que ese fue el punto de partida en el que yo dije, bueno, esto no solo le interesa a mi abuela, a quien hago llorar con mis cuentos, no, esto aparentemente hay gente interesada en leer, y creo que ahí me di cuenta de que lo que uno escribe es para que lo lean otros, ¿no? Yo no sé si vas a estar de acuerdo con esto, no creo que sea una decisión el hecho de decir, bueno, quiero ser escritor o trabajo en pos de eso, pero hay un momento en tu vida en que vos de manera sistemática o de manera regular comenzás a leer y escribir, a tratar de producir y a tratar de tener ciertas influencias o insumos con los cuales producir. ¿Hay un momento o eso está, digamos, entremezclado en un proceso determinado? Y yo lo veo más como un proceso, sí, como un proceso, porque también... esto lo respondo desde mi experiencia personal, seguramente en cada caso es distinto, pero el hecho de empezar a escribir, no solo empezar a escribir, quizá tenga que ver con algún tipo de otra carencia expresiva. Lo que uno sí se da cuenta es que está hecho para escribir. Es decir, lo mío es escribir. Yo no recuerdo el momento en el que no tuve eso en la cabeza. Claro, esa certeza, esa especie de certeza. Yo desde el primer momento me di cuenta de que lo mío era escribir. No sé para qué, ni por qué motivo, ni a dónde me iba a llevar eso, pero... posteriormente cuando uno... Bueno, esa certeza no es una cosa menor, digamos. No, es una especie de convicción interna muy fuerte, ¿no? Sí, quizás tiene que ver
hasta con una cuestión pragmática. Yo me siento bueno para esto, o me siento útil para esto también, pero... Me refiero al tema de la convicción porque, así como dijimos hace un rato que es muy difícil publicar o que la carrera de escritor por ahí tiene un montón de complejidades, si uno no tiene esa convicción interna es imposible, digamos, ¿no? Pero no solo eso, sino que, por un lado, cuando uno se decide escribir, al mismo tiempo está decidiendo ser un lector. Un lector al mismo tiempo está decidiendo buscar un estilo, pero al mismo tiempo está decidiendo llamarse escritor, con todo el peso enorme que tiene la palabra escritor. Escritores son los otros, escritores Borges, escritores Cortázar, escritores Abelardo Castillo, escritores son aquellos tipos que uno lee, admira, roba. Adapta, aprende. Sí, muchas veces, bueno, también lo hemos hablado, digamos, hay como una adjudicación de ese término a cualquier persona, ¿no? Quiero decir, hay por ahí mucha gente que de manera ingenua o cínica se nomina como tal, ¿no? Bueno, la semántica no es inocente. Claro, la semántica no es inocente. Hablando del tema de la convicción y de esta suerte de motor interno, uno dice, bueno, es un camino lleno de complejidades, pero cada tanto suceden cosas como la que te sucedió con el premio Rulfo, ¿no? Alguna vez me dijiste que ese premio no cambia nada, pero que es una especie de elixir para la voluntad. Es decir, ¿cómo fue muy brevemente ese proceso? Vos sos un tipo que habitualmente envías a concursos y demás, ¿no? Sí, suelo enviar a concursos más como unas... yo utilizo los concursos a modo de agenda, entonces me pongo metas en los cuales llegar a corregir, llegar a terminar ciertas obras, entonces me organizan en lo metódico al momento de escribir las agendas de concursos interesantes. El premio, el cuento que envié al premio Rulfo fue uno más. Digo que sí, no, fue un evento muy importante en lo que es mi vida literaria, para la voluntad de seguir escribiendo, de poder decir, bueno, me dio una alegría enorme el hecho de escribir. Vamos a lo cotidiano. Bueno, conocí París gracias a un cuento. ¿No?